Doctor Pedro Luis Castellanos, Superintendente de Salud y de Riesgos Laborales, Así ¿verdad? es. ¿Cómo se llama? CISALRIL. Nosotros tenemos que aprendernos toda esa nomenclatura que nos vienen tirando hace un tiempo. Y vamos a hablar, sí, de seguridad social y de todo, y de riesgos laborales también, porque cuando hablamos, por ejemplo, de que, como dice el Banco Central ayer, población laboral, la que está en el quintil 1 sería los más pobres, apenas acceden a un sueldo que es inferior a 9,000 pesos, a un salario sería, ¿no? Inferior a 9,000 pesos, que es porque entonces hay riesgos laborales, ¿verdad? Hay riesgos de salud y hay riesgos de todo, porque es lógico que con eso no se accede a los bienes de salud y a los servicios a los que tiene que llegar la gente para tener cubiertas sus necesidades fundamentales. Es decir, que podemos también hablar un poco de eso, Pedro Luis Castellano. A propósito, dice el Banco Central que ayer que la economía dominicana ha crecido un 6,6%, que es la más. Yo sé que tú lo que eres es médico y estás en un lugar donde no se brega con esto, pero hay un impacto de esto en la vida, claro que sí, en la vida de todos los dominicanos. Tiene que haber un impacto de esto, en el sistema. Intercambiamos algo sobre eso. Bueno, buenos días. Buenos días, claro. Buenos días también a los amables y amables televidentes. Claro. Nos hacen el honor de escucharnos y de vernos. No, ciertamente el crecimiento de la economía formal, tiene un impacto enorme en el sistema de seguridad social. Bueno, déjame decirte que desde el 2012 hasta el 2016, es decir, los últimos 4 años que ha habido en el país, más de 500,000 personas han ingresado al régimen contributivo de la seguridad social, es decir, han adquirido un empleo formal. Porque el que entra al régimen contributivo cotiza, paga, claro, y tiene un empleador, o sea, está en una empresa que está formalizada. Esto pocas veces en la historia del país había ocurrido un crecimiento tan importante de la generación de nuevos puestos de trabajo formales. Esto sin duda tiene un impacto en términos de la recaudación, por un lado, mientras más se recauda, pues más se puede distribuir a los servicios que se prestan a la población. ¿Cuáles son los problemas que tenemos por ese lado? Bueno, en primer lugar, efectivamente, como tú señalas, y como señala el Banco Central, los bajos salarios. Nosotros no podemos seguir siendo un país de bajos salarios. O sea, la competitividad de nuestras empresas, no podemos seguirla mirando como país centrada en los bajos salarios, porque bajos salarios es una especie de cáncer para la economía. El que gana poco consume poco, y el que consume poco no estimula la producción nacional, pero además tiene un nivel de vida que no le satisface ni a él ni a su familia. Está descontento con toda razón. Entonces hay que encontrar la manera, eso no nos toca en el sistema de seguridad social, pero sí le toca al país, y es parte de los acuerdos a los que hay que llegar. Yo quiero de paso felicitar al ministro del Trabajo, que ha convocado la Comisión Nacional de Salario para que se llegue a un acuerdo en ese sentido. Entonces, ese es un tema, pero hay otro tema importante que afecta a la seguridad social, y es la evasión. No solamente tenemos que seguir generando puestos de trabajo dignos, formales, sino que también tenemos que seguir avanzando en la conciencia de los empleadores de no evadir las contribuciones a la seguridad social. Algunas recientes estimaciones que hemos estado mirando hablan de que la evasión podría estar entre el 20 y el 30% de lo que tendría que recaudarse por la seguridad social, por el régimen contributivo, no entra. Hay muchos
mecanismos por los cuales se evade, no siempre es por mala fe, pero muchas veces sí, por mala fe. Y ahí corresponde a la Tesorería de la Seguridad Social el ajustar los mecanismos para perseguir a los evasores. Porque en la medida que tú castigas a los evasores, desestimulas. ¿Cuál es el problema? Que la Tesorería tiene muy pocas herramientas para hacer eso. Esa es una de las razones por las que hay que modificar la ley de seguridad social, para darle más herramientas a la Tesorería, no solamente para perseguir a los evasores, sino también para ayudar a los que cumplen con sus deberes, pues a hacerlo mejor. Bueno, efectivamente el tema salarial es un tema central en el país y repercute en todas las esferas y en la seguridad social también. Ahora, el sistema de seguridad social, creo que siempre me gusta decir cuando tengo la oportunidad, y este es un programa que da la oportunidad de expresar ideas, tenemos que fortalecer nuestra conciencia como país de que un buen sistema de seguridad social es esencial para que nuestro país despegue hacia el desarrollo. Cualquier modelo de desarrollo que tengamos en la cabeza, capitalista, socialista, de mercado regulado, competencia regulada, cualquier imagen, objetivo que tengamos en la cabeza. Bueno, tenemos uno a 30 años. ¿Sí? La Estrategia Nacional es de en el que nos Desarrollo. hemos puesto de acuerdo, está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, hacia el 2030. Pero supongamos que alguien no esté de acuerdo con eso, cualquiera que sea, pasa por aumentar la protección social de nuestra población. No hay un solo país en el mundo que haya logrado que su economía se crezca y se desarrolle de manera sostenida y que mejore la calidad de vida de su población, que no haya pasado por tener una fuerte protección social de sus trabajadores. Europa incluso lo hizo al revés. Europa desarrolló primero una buena protección de su población, y eso ocurrió también en otros países, antes lo llamaban los tigres asiáticos, ya no se oye mucho. No, Que le digan ha tigre. cambiado, Sí, y no es por el campeonato de pelota, ¿no? Le llama. Lo primero que hicieron fue invertir fuerte en educación y en salud y en protección social. Entonces, nuestra sociedad tiene que mirar el sistema de seguridad social no como un impuesto pesado, no como una carga o como un negocio, sino como una necesidad y por lo tanto como una política social. Es una política social que en el caso nuestro, no es así en todo el mundo, pero en el caso nuestro, es una política que se ejecuta en base a alianzas entre el sector privado y el sector público. Entonces, este sector privado obviamente tiene que estar bien regulado para que cumpla con los fines del sistema, pero todos tenemos una responsabilidad de que el sistema se desarrolle. El empleador tiene que tomar conciencia de que tiene que registrar a sus trabajadores y no debe evadir lo que le corresponde como obligación con el sistema. Los aseguradores, las administradoras de riesgos de salud, tenemos que aumentar nuestra conciencia de que la razón de ser del sistema es proteger a la población. Claro, es un negocio, pero es un negocio que está subordinado a la obligación de proteger cada día más a la población. Y eso vale para las ARS, en el caso de salud, vale para las AFP, en el caso de pensiones. Desafortunadamente, tanto las ARS como las AFP, perdón, tienen mala prensa. O sea, en la opinión pública se ha generado una matriz de opinión negativa. Y la verdad es que en un modelo como el nuestro, que es un modelo predominantemente de mercado, necesitamos las ARS y necesitamos las AFP como concentradores y como mediadores para garantizar esas prestaciones. Bueno,
tenemos que mejorar el comportamiento y la forma como las ARS y las AFP traducen en beneficios a los afiliados esos ingresos que reciben. Pero tenemos en el caso de salud a los prestadores de servicios de salud, los médicos, las clínicas, los hospitales. Nosotros todavía tenemos, para decirlo en sentido positivo, muchas oportunidades de mejora en lo que es la forma de prestar servicios. Por ejemplo, todavía tenemos un primer nivel de atención poco desarrollado, la atención primaria. Es como si todavía miráramos la atención de salud como en el siglo XIX y estamos en el siglo XXI, por Dios. O sea, no hay manera de que un sistema de salud público y privado pueda ser efectivo, pueda ser eficiente, incluso que pueda ser rentable para los que tienen establecimientos de salud privado, si no tiene una red de primer nivel de atención que sea eficiente. ¿Qué llamamos atención primaria para los que nos están escuchando? ¿Qué debemos entender por atención primaria para que se vea la importancia de esto que tú estás señalando? Atención primaria es una estrategia, una forma de mirar cómo desarrollar la atención. Es un modelo de prestación de servicios que se caracteriza por priorizar un enfoque de carácter familiar, de mirar a la persona como un todo y no solo un órgano, de verlo, la atención de manera continuada, o sea, desde que eres niño hasta que eres un adulto mayor, de mirar el entorno comunitario, de mirar tu ambiente laboral, es decir, es un enfoque de la atención centrado en la persona y en la familia, no en la uña del dedo gordo derecho o el tobillo izquierdo, sino la persona, la familia, su comunidad. Por otro lado, tiene un enfoque con un gran énfasis en la prevención. Fíjate que ya nosotros no somos un país donde las principales causas de muerte son la diarrea, las neumonías, como éramos hace 50 años. La tuberculosis. Tú sabes que nosotros nos enfermamos y morimos. Apartando los accidentes de tránsito, que son una plaga, una calamidad, y que hay que resolver. El país tiene que decidirse a reducir los accidentes de tránsito. Que además son un costo alto. El costo económico, el costo en vida, el costo social. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo todos. Todos los que tenemos responsabilidad vamos a tener que poner de nuestra parte. Y yo veo con muy buenos ojos los esfuerzos que desde la presidencia se están haciendo para crear condiciones favorables para mejorar ese tema. Pero apartando los accidentes, sobre todo de tránsito, nuestra gente se enferma y se muere de diabetes, de hipertensión, de problemas cardíacos crónicos, vasculares, de problemas cerebrovasculares, de insuficiencia renal, es decir, enfermedades muy crónicas, que cuando alguien la tiene, la va a tener para toda su vida. No la tiene 2 días, 1 día, 3 días, para toda su vida. Y de ahí entonces, la importancia de la atención primaria también. Y una característica clave, ahí hay 2 hechos claves. Todos estos problemas son evitables en su gran mayoría. Porque tenemos más del 30% de nuestra población adulta es hipertensa. Es grave. 30%. Porque es grave, porque detrás de la hipertensión viene el problema cardíaco, viene el problema de los riñones, viene el problema cerebral. ¿Por qué? Porque también más del 30% de nuestra población adulta tiene sobrepeso. Come mal, comemos con mucha sal, no comemos frutas y vegetales, preferimos harinas y otro tipo de alimentos, no tenemos actividad física, somos sedentarios. Entonces, por eso tenemos una proporción muy alta de población hipertensa y porque tenemos una alta proporción de la población hipertensa y diabética, que la diabetes tiene los mismos factores de riesgo que señalé. Igual, ¿por qué tenemos 11-12% de nuestra población adulta diabética? Por las mismas razones. No, somos sedentarios, no comemos mal, tenemos sobrepeso y además tenemos algunas adicciones, por suerte cada vez menos en el país, como el tabaco. Cada vez nuestra población fuma menos, qué bueno.
Entonces, todo eso requiere, por un lado, prevención. Esfuerzo a nivel de la familia, de las comunidades, para mejorar la nutrición, para mejorar la actividad física, para crear en la comunidad un clima favorable para este tipo de cosas. Pero también requiere una atención continuada de las personas para evitar que enfermen y, si enferman, garantizar que no se agraven. Mira, hay cosas tan tontas. Déjame contar una anécdota. La televisión El Tiempo es terrible, pero creo que va a ilustrar. Yo estaba en otro país, no voy a decir cuál, en diciembre de hace un año, no el pasado. Y estaba en una reunión de colegas, de médicos, una reunión social. Y había varios cirujanos cardiovasculares en el grupo. Y a mí se me ocurrió preguntarle, ¿qué tan frecuente es aquí la cirugía por problemas vasculares, valvulares del corazón y de todo? Se miraron la cara así. Me miraron así como si yo era un ser de otro mundo, ¿no? Me dice, pero es que eso aquí no es un problema importante. ¿Cómo? ¿Que ustedes no tienen fiebre reumática? No, aquí casi no hay fiebre reumática, ya prácticamente ha desaparecido. ¿Y sabe por qué? En ese país, como en muchos otros, porque se trata bien la amigdalitis de los niños. Una penicilina puesta a tiempo evita que un riñón después se enferme con una glomerulonefritis o que un corazón se enferme después con una valvulopatía que va a terminar en una cirugía. Eso necesitamos, un sistema que se preocupe por prevenir, que se preocupe porque la gente viva sana, no porque viva enferma, sino porque viva sana, saludable. Bueno, eso es la atención primaria. Ahora, eso implica desarrollar establecimientos de primer nivel de atención, con capacidad resolutiva, por supuesto, con un modelo de atención como ese que hemos descrito. Hay una diferencia fundamental entre la atención primaria o el primer nivel de atención y la atención a nivel hospitalario o de las clínicas. El modelo de un hospital o de una clínica privada es como un colmado. Tú llegas en la mañana, el colmadero abre las puertas de su colmado, vamos a ver qué llega. Es un modelo pasivo. Sí. Si el colmado es bueno, le llega a mucha gente. Si el colmado... Maravilla. Un modelo de atención primaria es lo contrario, es proactivo. Busca a la gente. Vamos a ver quiénes tienen sobrepeso, vamos a ver quiénes son hipertensos, vamos a ver quiénes son diabéticos. Y usualmente tiene una historia están embarazadas. Que le da seguimiento, acompañamiento más. Exactamente. Esa es la diferencia central entre eso y el enfoque familiar y comunitario. Bueno, nosotros no podemos seguir con un sistema privado y público que no tenga un desarrollo importante de la atención primaria. De hecho, en las propuestas que se están manejando de reforma de la ley 8701, la Ley de Seguridad Social, se está introduciendo la idea de que sea obligatorio, de que toda persona afiliada al sistema de seguridad social deba estar adscrita a un establecimiento de primer nivel. Y si es en el régimen contributivo, pues que escojan cuál quiere estar. Y si es en el régimen subsidiado, pues el sistema de salud le diga en cuál debe estar afiliado. Todas estas cosas que hemos estado conversando habla de los desafíos. Nosotros tenemos un sistema que ha logrado éxitos importantes. El primer desafío es este, ¿no? Establecer un régimen de atención primario. Estimularlo, desarrollarlo, cambios en el modelo de prestación de servicios. Hay otros cambios que el modelo nuestro de prestación de servicios va a tener que introducir, que están ocurriendo, pero lentamente. Ese es uno. Pero hay otros cambios. Por ejemplo, nosotros hemos logrado, el país ha logrado, y esta es una muy buena noticia, que ya el 70% de la población sea parte del sistema de seguridad social. Eso se dice fácil, pero hace apenas menos de 10 años éramos 30-40%. Nosotros por mucho tiempo fuimos de los 5 países de América Latina con la más baja cobertura de seguridad social.
El viejo seguro social era 7, 8% de cobertura de la población del país. Bueno, hoy somos de los 5 países con más alta cobertura de seguridad social en América Latina. Y ahora con la incorporación de las Fuerzas Armadas, de la policía y otros sectores que también van prontamente a buscarle la manera de que se incorporen. Nosotros creemos que la meta de pasar del 90% que se ha fijado el señor presidente para este periodo se va a lograr. Sí, ojalá incluso se supere. Pero nosotros tenemos 30% de la población fuera del sistema todavía. Todavía. Entonces ya para ese 30% no bastan las medidas generales que hemos estado aplicando. Hay que quitar las barreras que han impedido que se afilien. ¿Cuáles son esas Voy a poner barreras? un ejemplo. Si yo soy un trabajador por cuenta propia, como es más del 50% de nuestra población, es trabajador por cuenta propia o trabaja en microempresa. Y yo quiero entrar al sistema de seguridad social y estoy dispuesto a contribuir para ser parte del sistema porque, en fin, reconozco los beneficios que el sistema me da. No puedo. La ley lo prohíbe. La ley no permite que un trabajador por cuenta propia pueda afiliarse en el régimen contributivo. Porque la única manera de afiliarse en el régimen contributivo es que lo afilie el empleador. Sea el Estado o sea el empleador privado. Así es. Entonces, Es una falla. más de la mitad o más de nuestros trabajadores, de nuestra población, vive de ser un trabajador por cuenta propia, y no son pobres todos. ¿No? Por cuenta propia también es un médico que trabaja en su consultorio y vive de eso. Por ejemplo. Es un trabajador Un sin profesional, empleador. sí, cualquier profesional. Cualquier profesional. Sí. Bueno, no puede. Entonces, tenemos que reformar la ley para quitar esa barrera. Quien tiene capacidad de contribuir y quiere además hacerlo, pues tiene que tener el derecho de incorporarse. No tiene capacidad de contribuir, tiene que ir al subsidiado. Y el subsidiado tiene que darle atractivos para que entre. Porque no, si va a ir al subsidiado, parte de esa franja que no es pobre necesariamente, pero no tiene entonces suficiente capacidad para ir al régimen contributivo, para contribuir, entonces el subsidiado puede darle atractivos también. No solamente su red pública, sino que si tiene una capacidad pequeña de contribuir, pues démosle un plan complementario para que pueda mejorar la oferta de servicios a través de esa pequeña contribución que no va a ser tan grande como si estuviera en el régimen contributivo. Entonces, todas estas cosas hay que modificarlas en la ley para que se hagan posibles, para que sea posible, ¿no? Otra cosa que intentamos modificar con una resolución de la superintendencia, de la CISALRIL, pero la objetaron y fue al Consejo y está suspendida su aplicación. Es el derecho que tiene cualquier persona de afiliar a las personas que son parte de su núcleo familiar, a sus padres, a sus nietos, a sus sobrinos que vivan con él y que sean dependientes de él económicamente. En fin, modificar la ley es clave para que el sistema afronte con éxito lo que ahora son sus desafíos. Los desafíos que tenía en el 2001 eran básicamente, tenemos muy baja incorporación, tenemos que lograr elevar esa incorporación al sistema, tenemos que desarrollar un sistema que sea sostenible, tenemos que crear un sistema donde todo el país pueda entrar, no solamente un sector de él, en fin. Pero eso ya lo logramos. Ahora tenemos los desafíos de lograr que quien no ha podido entrar, entre, de lograr mejorar lo que reciben los afiliados en términos de protección de salud, lograr mejorar lo que reciben en pensiones. Hay muchas quejas sobre el tema de pensiones, yo no me meto en eso porque corresponde a otra superintendencia, pero uno siente a los afiliados que tienen muchas preocupaciones. Entonces, eso requiere ahora modificar la ley. Por eso hemos hecho un gran esfuerzo
no solamente la Superintendencia de Salud, también la de Pensiones, pero también la DIDA, la Tesorería y muchas otras instancias del Estado para identificar cosas básicas que ¿A qué nivel estamos en eso de la modificación de la ley para garantizar mayor acceso de la población a mejores la seguridad servicios, social, mejores servicios? Y menos oportunidades de violarla? El Estado del Gobierno preparó un primer borrador, que era un material, papel de trabajo, un documento de trabajo, y así se dijo. Ese primer borrador se abrió a unas primeras consultas con el sector sindical, con el sector empleador, con algunas organizaciones sociales, con prestadores de servicios de salud, con aseguradores, etcétera. Se recibieron muchos aportes, y debo decir algunos muy buenos, muy buenos aportes. Todos fueron considerados, no todos incorporados, porque a veces son contradictorios, porque hay intereses que a veces no coinciden. Pero todos los que podían entrar, digamos, dentro de la orientación general que se le quiere dar a la reforma, fueron incorporados y se ha preparado un segundo borrador. Este segundo borrador, tengo entendido, porque ya eso corresponde a otros niveles del gobierno, tengo entendido que se va a hacer una segunda ronda de consultas. Y que antes de llegar al Congreso incluso, porque no ha llegado al Congreso. Por supuesto, una vez que esté en el Congreso pues podrá decidir hacer más consultas o no, ya ese es un tema del Congreso, ¿no? Pero lo que sí nos gustaría es que el Congreso lo haga lo más pronto posible. O sea, que ese proceso sea lo más democrático posible, pero lo más rápido posible, porque hay urgencias que tenemos que resolver. Por ejemplo, hay que fortalecer, mejorar los mecanismos de decisión en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. En este momento, de acuerdo a la ley, como está, tiene que haber prácticamente unanimidad para tomar decisiones. Eso que suena muy bonito y fue muy bueno en el inicio del sistema, fue muy útil, porque garantizó que no hubiera grandes conflictos en el seno del sistema. Con el nivel de desarrollo que ya el sistema tiene, se ha convertido en una traba, porque entonces hay decisiones que se quedan y no se pueden tomar y que son fundamentales. Algunas tienen 5 años, 7 años. Y a veces decisiones... Buscando la unanimidad, no hay manera de llegar. No hay unanimidad, porque es natural que donde hay distintos intereses en juego, pues no siempre hay acuerdo. Entonces, tiene que haber un mecanismo que permita que cuando no hay acuerdo, se pueda tomar una decisión. Y bueno, después de todo el Estado tiene que asumir su responsabilidad de tomar decisiones y tomar los riesgos que eso significa, por supuesto. Y en este momento no puede. Y hay cosas tan elementales en las que todo el mundo está de acuerdo. Por ejemplo, la incorporación de los pensionados al régimen contributivo. Eso está en la ley. ¿Y hay alguien en este país que no esté de acuerdo con eso? Todo el mundo está de acuerdo. Y eso está trancado por una diferencia de si tiene que pagarse 5%, 4%, 6%. Sí, pero cada día hay pensionados que por falta de cobertura y de atención médica sufren y pagan la consecuencia. Entonces, eso no puede ser. Hay que modificar y poner mecanismos más ágiles para los procesos de toma de decisión en el Consejo Nacional, que es un órgano clave para el desarrollo del sistema, porque es el órgano donde se establecen todos esos consensos y se establecen las estrategias de desarrollo, es el rector del sistema. Todas esas cosas están en la reforma que se está planteando de la ley. Y la ciudadanía puede confiar que todas estas propuestas tienen como norte, como guía, como eje central, mejorar el funcionamiento del sistema desde la perspectiva de mejorar los beneficios que la población recibe. Siempre es mejorable, siempre
se está abierto a escuchar buenas propuestas, buenas ideas. Doctor Pedro Luis Castellán, superintendente de Salud y de Riesgos Laborales, CISALRIL. Dice ese señor que se nos agotó el tiempo, pero yo quiero que en ese tiempo que yo le voy a robar a él, usted me diga lo siguiente. Decía el presidente en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que teníamos que hacer todo lo posible para que lo que se ha conseguido en términos de bienestar social no se regrese. Es superar los niveles de vulnerabilidad en que está todavía buena parte de la población. Hay que hacer cosas para impedir que lo que se ha conseguido no eche para atrás. Y lo segundo, esquemáticamente, ¿cuáles son las cosas que hemos conseguido y que usted diría en el discurso del 27 de febrero a la población como rendición de cuentas? Mire, esto y esto es lo que hemos conseguido en estos últimos 4 años. Vamos a ver. Bueno, yo creo que el señor presidente ha tenido la virtud, aparte de su estilo personal, cercano, diálogo, de tener un programa de gobierno. Eso no había ocurrido en mucho tiempo. Tiene un programa y él lo llama su partitura. Y él va interpretando esa partitura y va forzando que todo el gobierno cumpla. Parte de esa partitura es que la economía tiene que ir progresivamente centrándose en las personas. No las personas para la economía, sino la economía para las personas. Eso implica generar puestos de trabajo dignos, desarrollar políticas de protección social. Y como lo social es mi campo, yo diría que algunos de los grandes éxitos logrados hasta ahora, la alfabetización, o sea, haber reducido la alfabetización a menos de la mitad de lo que estaban, es un éxito. Pocos países lo han conseguido en tan poco tiempo. Hay que sostenerlo y hay que seguirlo avanzando. El sistema de seguridad social, la multiplicación de afiliados al sistema de seguridad social. Déjame decir algo. La reducción de la pobreza, la pobreza nuestra se ha reducido alrededor de 13 puntos porcentuales en este periodo. Ahora, ¿qué es lo que ha crecido? Ha crecido la clase media, pero sobre todo ha crecido la parte más baja de la clase media, que es vulnerable. Y justamente esos paracaídas que protegen a esa población vulnerable para que no retroceda, tienen como corazón los sistemas de protección social. Ahí el sistema de seguridad social es clave para proteger esa clase media, esa nueva clase media que todavía tiene que consolidarse. Necesita un sistema de seguridad social que realmente le dé beneficio y le reduzca esa vulnerabilidad para que asuma su condición de emprendedor y tenga una vocación positiva frente al futuro. Yo quisiera concluir, porque el tiempo yo sé que es muy breve, diciéndole a la ciudadanía, tenemos que tener una expectativa positiva frente al país. Miren, nuestro país hoy es un oasis en el continente, no solamente por su economía, sino porque es uno de los pocos países donde no tenemos grandes conflictos sociales y políticos, no tenemos guerra, no tenemos una crisis económica, tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad tenemos que aprovecharla, trabajar juntos como país para construir poco a poco el país que todos hemos deseado. Y eso es posible, porque además hay un gobierno dispuesto a hacerlo y dialogante, dispuesto a escuchar y a sumar y a construir consensos para lograrlo. Gracias, doctor Pedro Luis Castellano, por compartir con nosotros estas informaciones tan importantes, muy importantes. Sería bueno que en otro momento nos dediquemos específicamente a la ley 8701 para que veamos cómo va progresando y para que también reclamemos que vaya pronto al Congreso, a todos los sectores que están discutiendo esa ley, que se pongan pronto de acuerdo, que necesitamos una ley que proteja, que garantice seguridad social a toda la población dominicana, sea contributivo, sea subsidiado, sea donde sea y sea, como lo ha propuesto además el presidente de la República. No hablamos de la red nacional el Sistema Nacional de Salud, del servicio. Pero lo tenemos ahí porque ese señor que hace los deportes aquí es demasiado exigente y él quiere entrar ya con sus deportes. Imagínese usted. Y hay mucho de qué hablar sobre el deporte. Sí, Lalo viene con los deportes y después
seguiremos con Ecomundo, el economista Lucas Vicen, y si nos alcanza el tiempo hasta hablaremos de invernaderos con dueños de estos invernaderos, cultivadores de frutos allá en San José de Ocoa. Así que no se mueva de ahí. Vámonos a los deportes con Lalo y gracias al doctor Pedro Luis Castellano por estar con nosotros compartiendo esto que es un tema crucial para cualquier país del mundo, para nosotros más. Sí, ¿verdad, Pedro Luis? Porque es el nuestro además. No se mueva de ahí.